Hoy comenzamos el estudio de Segunda de Corintios, que es un libro que ya de antemano nos ha ido preparando el Espíritu Santo. Vimos Primera de Corintios, donde hablamos sobre las preguntas que le estaban haciendo al apóstol Pablo y cómo él les contestaba a esas preguntas que le traían desde Corintio. El apóstol Pablo se encuentra en Éfeso en ese momento y está enviando esta carta de Primera de Corintios a los corintios, que él había fundado esa iglesia en Hechos 18. Ahí en Hechos 18 nos deja entrever cómo el apóstol Pablo comienza esa obra en Corintios, que es la región de lo que conocemos como la parte de Macedonia, continuando con Tarsia, y luego la conexión con la parte de Acaya, que viene siendo ahora sí Atenas y Corintio. Y el apóstol Pablo prepara este mensaje en la primera carta, contestando preguntas a una iglesia que él fundó y que ahora la iglesia estaba presentando algunas áreas débiles, de la cual el apóstol Pablo está tratando de reforzar. Manda esta carta de Primera Corintios. Posteriormente, el apóstol Pablo se está moviendo de un lugar a otro porque era un apóstol itinerante y él está ahora visitando iglesias que él también le había tocado fundar, entre ellas la iglesia de los filipenses o la de Filipos, donde está en la zona de Macedonia. Es ahí a partir de donde Pablo manda esta segunda carta a los corintios desde Filipos. La primera fue desde Éfeso. Ahora desde Filipos, parece ser que ahí es donde el apóstol Pablo se estaciona y desde Macedonia manda esta carta a los corintios. Pero esta carta tiene una tonalidad un poco distinta. Parece ser que no está contestando preguntas, más bien está llamando la atención a la iglesia de los corintios que presten atención. Sucede que hay dos grupos que se habían separado y debido a ahí un pequeño grupo de rebeldes que se oponían al apostolado del apóstol Pablo, se oponían a su persona, se oponían a lo que él enseñaba. Parece que se infiltraron ahí unos falsos maestros y falsos profetas que ponían en contra el corazón de los corintios, contra el ministerio de su fundador, que había sido el apóstol Pablo. Y entonces aquí estamos en la plataforma donde vamos a comenzar para tratar de entender el contenido de esta carta, de la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Y viendo la atmósfera en la que esta carta fue escrita, pues podemos más o menos entender el sentimiento que tiene el apóstol Pablo con respecto a los corintios después de la primera carta que él envía. La segunda es un tono un poco más fuerte, más preocupante del apóstol Pablo, que es, por decir así, se siente un dolor en esta carta cuando el apóstol Pablo les escribe ahora a los corintios. Como decíamos, se habían fraccionado, había un pequeño grupo de rebeldes que estaba como una levadura contaminando el corazón de la gran mayoría de la iglesia de los corintios. Esta carta de 2 de Corintios es una biografía, por decir así, más detallada de la vida del apóstol Pablo. Es muy completo, por decir así. Es aquí donde está viendo el apóstol Pablo y habla de sus dificultades, de sus tribulaciones, y nos da una idea de la vida de este hombre de Dios llamado apóstol Pablo. Más adelante estaremos estudiando con más detalle todos los diferentes aspectos, pero la primera parte de lo que estamos viendo aquí en la segunda carta de los Corintios, vemos al apóstol Pablo como presentando sus credenciales y explicando su condición a los corintios, de lo cual él quiere que ellos sepan quién es este hombre, Pablo, que fundó esa iglesia, cómo es que Dios lo escogió y por qué cosas pasó él para poder arrancar esa iglesia. Luego, cómo él mandó también a los corintios una primera carta, dándoles a ellos respuestas a muchas de sus preguntas que ellos no habían podido contestar. El apóstol Pablo se las contesta. Ahora tenemos aquí dos de los pilares de apoyo para el apóstol Pablo. Tenemos en este caso ahí a Timoteo, tenemos también a Tito, que son como los emisarios, los mensajeros que llevan estas cartas para la iglesia de Corintio, y aquí lo estaremos viendo en la medida que vayamos leyendo
la carta de los Corintios. Pero déjenme llevarlos a algo que me vino a mi corazón para compartirles, porque quiero ser muy abiertos con ustedes. En el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10, dice algo de Esdras. Esdras en el Antiguo Testamento dice en el capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras está preparando su corazón, dice aquí, para inquirir y también para enseñar, para cumplir todo aquello que estaba escrito. Bueno, yo estoy en una condición similar. He preparado mi corazón para inquirir y para estar seguro que lo que vamos a estar enseñando en esta segunda carta de los Corintios va a ser algo que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Sin embargo, también en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8, hay esta mención que sentí mencionarla antes de entrar a la segunda carta de los Corintios. Dice aquí en Nehemías 8:8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas personas que participaron en la lectura de la palabra, tanto como Esdras que vimos hace rato, y ahora aquí estos otros que eran como escribas, que están ellos, dice aquí la escritura, que leían en el libro de la ley. Aquí yo diría, leíamos en el libro de Segunda de Corintios, ¿sí? Queremos leerlo claramente, queremos ponerle un sentido correcto, de modo que los que lean este libro y este mensaje que se está dando ahora, más adelante, generaciones venideras, entiendan el contenido y la riqueza de la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Permítanme orar para poder adentrarnos ahora sí en el libro de la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Padre, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo que inspiró esta segunda carta de los Corintios, y yo te pido que tu palabra venga a darle sentido, que puedas tú enseñarnos, y que esta palabra que vamos a estar viendo, estos capítulos de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, sea una riqueza, un tesoro, algo que edifique a tu iglesia. Te lo pido, Padre, úngeme en cada una de las sesiones que vamos a estar teniendo. Trae revelación, trae esa edificación y esa riqueza al corazón. Ponle sentido a cada una de estas sesiones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar ahora a la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Ya tenemos una plataforma, ya tenemos una idea de lo que hay aquí, y ahora quisiera yo entrar en materia. Vamos a ver el capítulo 1. Dice aquí, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Muy bien, aquí el apóstol Pablo se presenta, sus credenciales, ya lo conocían porque es el padre fundador de esa iglesia de los Corintios en Hechos 18, y también se le conoce al apóstol Pablo por la primera carta a los Corintios. Aquí es la segunda carta a los Corintios. Se sospecha que hubo una tercera carta, pero no vamos a entrar en eso porque no la contiene la Biblia en su compilación, solamente la primera y la segunda carta a los Corintios. Pero es muy importante ver cómo Pablo se presenta a sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es bien importante entenderlo, porque Pablo quiere establecer bien claro que él está ahí
fue el que inició la obra, fue el que la apadrinó, fue el que se encargó de entrenarlos, de edificarlos, de enseñarles la sana doctrina, les contestó las preguntas que venían ahí en la primera carta a los Corintios. Así es que el apóstol Pablo está presentando sus credenciales como apóstol, dice, de Jesucristo, que fue por la voluntad de Dios. Aquí está poniéndolo bien claro: soy un mensajero, soy un enviado de Jesucristo. Apóstol quiere decir mensajero, quiere decir enviado. Apóstolos es lo que quiere decir. Este es un mensajero, es un embajador de Jesucristo asignado por Dios. Así es que con esto empieza el apóstol Pablo: abran caminos, señores, que ahí les voy. Porque aquí en la segunda carta a los Corintios es una carta donde ahí el apóstol Pablo está presentándose y una confrontación contra los falsos maestros y falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de los Corintios. Aquí tenemos la primera epístola o la primera carta a los Corintios y un espacio de 6 meses o un año entre una y otra, que era parte de la preocupación del apóstol Pablo, que veía que se estaban metiendo personas con doctrinas diferentes, con enseñanzas equivocadas, pero también con una atmósfera como criticando y quitándole méritos al apóstol Pablo en cuanto a su paternidad de esa iglesia y su responsabilidad. Ellos venían a usurpar, a quitarle a Pablo su función. Por eso Pablo comienza con esta presentación. Estas son sus credenciales y las está presentando ahí. Dice: y el hermano Timoteo, que había estado ahí con ellos, que era un pilar de apoyo, que había estado, ya lo vimos en 1 Corintios, lo puedes leer en el último capítulo, también lo menciona. Pero también menciona aquí, dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, él tiene un respaldo de otras congregaciones que están en toda la región de Acaya. Atenas había estado ahí con Demetrio y con otros que estaban ahí. Tú estás viendo al apóstol Pablo en Filipos, ahí que está ahí con Lidia y con otros que estaban ahí apoyando la obra de los filipenses. Y ahí en esa región de Acaya el apóstol Pablo tiene un testimonio del cual, si tienen duda, consulten con ellos, pregúntenle a aquellos que den referencias de mí para que sepan de quién están hablando. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya con eso los pone quietos y dice: señores, me estoy presentando ante ustedes. Versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia está hablando que estén los regalos de Dios ahí con ustedes, las bendiciones de Dios, la caris de Dios esté con ustedes, los dones del Espíritu estén con ustedes, es lo que está diciendo. Y paz, eirene es la palabra en griego. Paz quiere decir la prosperidad, que prospere, no nomás económicamente, sino que la obra avance, que la obra prospere a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está él diciendo: aquí están mis credenciales, pero mi deseo es que ustedes sean prosperados, que ustedes sean bendecidos por todo lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a exaltar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a describirlo: Padre de misericordias. Él es el Padre de misericordia. Si tú necesitas misericordia, si tú necesitas compasión, Él es el Padre de misericordias. Él tiene misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3 empieza a hablarnos de que tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahí está hablando de las misericordias de Dios. Hay una en el libro de Lamentaciones. Ahí Jeremías dice que Dios es el que está dando las misericordias. Y aquí dice el apóstol Pablo: Él es el Padre de misericordias. Así es que de Él emanan todas las misericordias que tú tienes, que son nuevas cada mañana. Toda tu vida estás lleno de esas misericordias de Dios. Tal vez tú digas que no, pero las misericordias son fieles, son firmes de parte de nuestro Señor. Dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra es parácletos.
que es el nombre que se le da al Espíritu Santo. Uno de los nombres, entre ellos el ayudador, aquí el consolador, el parácletos, se refiere a aquel que viene y que calma, que consuela, que ayuda, que fortalece, que afirma. Eso es lo que se le conoce al Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver en este libro, en este primer capítulo, la palabra el Padre de consolación también. Padre de misericordias, Padre de consolación. Pero a partir de aquí vamos a empezar a ver cómo por 10 veces el apóstol Pablo menciona la palabra consuelo o consolación. Es muy importante ver cómo la repite y cómo la maneja y la entreteje en su discurso que está mandándole a los corintios. Está metiendo ahí claramente la señal del consuelo del Espíritu Santo, del que te ayuda, del que seca tus lágrimas, del que te levanta cuando estás débil, del que te reanima, del que quita el desánimo de tu vida y establece el gozo y la firmeza. Esto es bien importante porque la iglesia estaba pasando por una tribulación y probablemente este es un capítulo que te pueda reanimar cuando tú lo leas. Así es que es el Padre y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela, o sea, Dios nos consuela, su Espíritu Santo está con nosotros, consolándonos. Muchas veces pensamos que es porque nos sentimos tristes y agobiados. Pues sí, se puede aplicar en ese sentido, pero nos consuela es que nos reanima, que nos fortalece, que nos levanta para seguir adelante. El Paráclito a eso vino, a consolarnos, a fortalecernos, a ayudarnos. Ese es el nombre del Espíritu Santo. Dice, el cual nos consuela, ¿sí?, en todas nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo está presentándose. Si hay un libro dentro de lo que son las epístolas del Nuevo Testamento que describen el ministerio del apóstol Pablo, este es el libro, Segunda de Corintios. Te vas a empezar a dar cuenta cómo él presenta también las partes de sus luchas, de las tribulaciones que él padeció, y las va a empezar a describir puntualmente. Pero aquí empieza a dejar entrever que he pagado un precio por abrir la iglesia de los Corintios. He pagado un precio por mandarles esa carta, la primera carta a los Corintios. He pagado un precio estando aquí en Filipos. He pagado un precio de estar en Éfeso. Yo tengo llagas, tengo cicatrices, tengo heridas por amor al Señor. Y dice aquí que en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, por medio de estas tribulaciones, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, yo estoy diciéndoles que yo he padecido tribulaciones, he sido consolado por Dios, pero quiero decirles que si tú estás en tribulación, Dios también te va a consolar a través de mi persona, porque yo ya probé de eso, yo ya sé lo que se siente, ya lo viví. Entonces yo me compadezco. Si tú estás sufriendo, yo me compadezco de ti porque he vivido esa experiencia. ¿Sí? Dice aquí, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así es que el apóstol Pablo vivió tiempos difíciles allá en Filipos, en la cárcel, cuando fueron maltratados él y Silas. Bueno, dice, pero fuimos consolados, vimos el poder de Dios, nos sacó adelante. Ahí en Hechos 16 es lo que está diciendo. Y así como Él nos consoló a nosotros, yo quiero animarte a ti, que también te va a consolar a ti. No sé cuál sea tu situación, pero si estás padeciendo tribulación, yo te voy a ayudar, te voy a consolar. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan las tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Ahí te va a describir más adelante la variedad de tribulaciones que él vivió, entre ellas el dolor de una iglesia ingrata que le estaba dando la espalda. Y el apóstol Pablo dice, yo he vivido tribulaciones, algunos de ustedes las están viviendo, pero de todas ellas también Dios trajo abundante consuelo. Aquí estamos viendo, como les decía, 10 veces utiliza el apóstol Pablo la palabra consolación o consuelo. ¿Sí? Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Así es que si somos atribulados, estamos poniéndonos como quien defiende a sus pollitos y le van a pegar al que está protegiendo el rebaño. El pastor está siendo golpeado, pero es para que ustedes sean consolados. Yo he padecido persecuciones, he padecido muchas ingratitudes en muchos lugares, pero fue por amor a ustedes, ¿sí? Y dice, para vuestra consolación y salvación.
El apóstol Pablo dice, pagué un precio de estar atravesando diferentes situaciones, caminos donde había saltos, naufragios, diferentes cosas. Todo eso lo hice por amor a ustedes, para que fueran consolados y para que ustedes tuvieran salvación. Sí, sí. O si somos consolados, es para vuestra consolación. Si ustedes ven cómo hemos sido consolados, entonces ustedes dicen, les fue mal, pero mira cómo fueron consolados. ¿Quiere decir que a nosotros también nos puede ir igual? Claro que sí, que pueden tener una dificultad en la vida, pero van a ser consolados. Mira cómo son consolados los apóstoles en este sentido, ¿sí? Y dice aquí, para consolación y salvación, la cual se opera, dice, en el sufrir las mismas aflicciones que por nosotros también padecemos. Es que las mismas aflicciones está viviendo uno y otro. Bueno, ustedes pueden pasar por las mismas aflicciones, pero van a tener la misma consolación. Van a ser levantados, van a ser afirmados, van a ser bendecidos. No se desanimen en medio de la tempestad. Cristo sigue en la barca con cada uno de nosotros. Amén. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois compañeros en la consolación. Así que el apóstol Pablo está ahí animándolos, diciéndoles, ustedes están viviendo persecuciones, rechazo social, están perdiendo trabajos, a lo mejor están siendo expulsados ahí de algunas regiones en las que ustedes se encuentran. No se preocupen, yo he padecido por lo mismo, pero ¿saben qué? Dios me ha consolado, y la alegría de ver la salvación, de ver el fruto de nuestro esfuerzo, que no es en vano. Recuerden lo que dijo ahí en 1 Corintios 15, 58, que nuestro trabajo en la obra no es en vano, ¿sí? Que esta obra a su tiempo vamos a cosechar, a su tiempo vamos a recoger. Así que mucho ánimo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, utilizando su propio testimonio de luchas y de aflicciones que padecía por amor a Cristo y por amor a las obras, a las iglesias que él había abierto en diferentes partes. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí el apóstol Pablo les empieza a testificar de las diferentes persecuciones que padecieron. Estaba en peligro de muerte en Éfeso. Cuando estuvo ahí en Listra, también fueron apedreados. Y todas estas cosas, que estuvo cerca de la muerte, y aún así dice, no quiero que ustedes ignoren esto, yo quiero que ustedes estén enterados, y si ya sabían, se los voy a recordar para que sepan mis historias. No son las historias de un viejito a su nieto, ¿no? Y el nieto no sabe ni qué le pasó al abuelo. No, les estoy platicando lo que he vivido, y para que ustedes se preparen, porque puede que venga una cosa similar a sus vidas, pero aún así el Paráclito estará con ustedes como ha estado conmigo. Es lo que quiere decirles aquí. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Cuando estuvo en Filipos en la cárcel, ellos no sabían, pero estaban a punto de ser eliminados, y no lo fueron por la gracia de Dios. Cuando estuvieron ellos ahí en Tesalónica, lo mismo, pero no pasó nada, salieron adelante. Cuando estuvieron en la cárcel, cuando estuvieron en el naufragio, en diferentes momentos tuvieron sentencia de muerte. No nada más sentencia de muerte por hombre, sino situaciones que ya era suficiente para morir. Y sin embargo, todo pudieron ellos sobrevivir, y todo lo pudieron vencer por el consuelo del Paráclito, del Espíritu Santo. Dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así es que el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo podría haber confiado en mi habilidad, yo podría haber confiado en mi inteligencia, en mis conocimientos, pero ¿sabes qué? El único que me puede librar de la muerte no soy yo, es Dios que resucita a los muertos. Así es que aprendí en el proceso a confiar en el Señor, ¿sí? Ahí Nahum capítulo 1 versículo 7 dice que Dios conoce a los que en Él confían, dice, porque te libra ahí en medio de la abrumadora tempestad, las aflicciones, ¿sí?
Él es tu fortaleza en medio de la aflicción, porque Dios conoce a los que en Él confían. Muy bien, versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, ¿qué? De tan gran muerte. Así es que Dios los libró a él, a Bernabé, a Silvano, o en este caso a Silas, libró a Timoteo, también a Tito. Todos estos que pasaron por estas diferentes pruebas, Dios los libró. En quien tenemos esperanza, dice, nos libró, nos librará, es decir, más adelante cualquier otro intento que hagamos para expandir el reino nos va a librar, y al final de cuentas nos va a librar de la más terrible de todas, de la gran muerte, de esa gran muerte que nos enviaría al infierno. Pues de ahí Cristo nos ha librado y nos va a levantar de los muertos en el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria. Esto es para brincar, esto es para celebrar de que Dios te puede librar de diferentes adversidades en la vida, y de la peor de todas, que es la muerte misma, que podría llevarnos a la segunda muerte. Cristo dice, la segunda muerte no opera en contra tuya. Yo ya la vencí, tú tienes ahora vida eterna por haber confesado mi nombre. Eso es lo que Cristo promete. Versículo 11 dice, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. Así es que yo aprecio que estén orando por mí. A veces yo mando correos a algunos amigos y personas, y les pongo siempre un recadito al final: aprecio tus oraciones. Así es que es muy importante siempre pedir respaldo de oración a otros que estén orando por nosotros, ¿sí? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo soy resultado de la oración de ciertas personas que oraron por mí. Varios oraron por mí, tal vez muchos oraron por mí. Pero ahora a mí me toca bendecir a otros, y muchos están siendo bendecidos. Y es lo mismo para ti. Tú vas a bendecir a muchos también, porque alguien ha estado orando por ti, para que tú bendigas a muchos. Y esos muchos den gloria a Dios y también le den las gracias al Señor orando por ti. Amén. Versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Subráyalo. Nuestra gloria es esta. Nuestro testimonio es nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una conciencia limpia, lavada por la sangre de Cristo, según Hebreos 9:14. Tenemos una conciencia lavada por la preciosa sangre de Cristo. Y nuestra conciencia, que está ahora en paz con Dios y que trae paz a nuestro corazón, nos permite ahora predicar con denuedo, y ese es nuestro testimonio. Podemos hablar sin que nada ni nadie nos acuse. El peor de los acusadores sería tu propia conciencia, que estás hablando de Dios, pero tienes una conciencia que te está diciendo, no es cierto, eres un mentiroso. Y tú estás peleando contra la conciencia tuya que te está marcando algo y no te deja sentir esa paz y estar a gusto. Pero el mejor testimonio es que tienes una conciencia que dice amén a lo que tú estás predicando, que está de acuerdo contigo y que no te traiciona. No que tengas una conciencia cauterizada, sino que tienes una conciencia lavada, alineada a Cristo. Amén. Ok, ese es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Así es que esta conciencia Dios nos la ha concedido, y nos comportamos delante del mundo y delante de los santos de una manera íntegra. Y no hay forma en que nuestra conciencia nos acuse, y no hay manera que nadie nos acuse, porque tenemos una conciencia tranquila. Jesús le dijo ahí en Juan capítulo 8 a los que iban a apedrear a esa mujer: el que tenga limpia su conciencia, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Y estaban a punto, y estaban ellos supuestamente quedando bien con sus amigos, con el mundo, con sus feligreses ahí de la misma religión. Y al momento en que Jesús dijo, suelta la primera piedra el que esté libre de culpa, empezaron a soltar sus piedras, desde el mayor hasta el menor, acusados por sus propias conciencias. Había algo ahí adentro que no les daba testimonio, y ellos decían: ¿quién soy yo para apedrear a esta mujer?
yo también soy pecador. Así es que no pudieron apedrearla. Sus conciencias les estaban marcando foul. Sí, bien. Versículo 13. Porque no os escribimos otra cosa de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las van a entender. Así es que el apóstol Pablo está diciendo que no está escribiendo otra cosa que no puedan entender. Está ayudándoles, como decíamos ahorita, de lo que hacía Esdras o lo que decía Nehemías. Le ponían sentido a la escritura de manera que lo pudieran comprender. Y este es un reto. Cada vez que explicamos o enseñamos la palabra, es muy importante ponerle sentido para que captes lo que se te está diciendo en la palabra. Hay cosas que son profundas. La segunda epístola de Pedro, ahí en el capítulo 3, dice que algunas de las enseñanzas de nuestro hermano Pablo son difíciles de entender, que aún los indoctos, ¿verdad?, tuercen, ¿verdad? Bueno, él dice, el mismo apóstol Pedro dice, algunas son profundas y nos tenemos que ir despacito hasta ponerle sentido correcto a lo que se está enseñando. Bien, versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesucristo. Está diciendo algo aquí. En parte ustedes han entendido que ustedes son nuestra gloria, como diciendo, ustedes no le han dado el peso de lo que ustedes significan para nosotros, pero yo quiero que le den el peso correcto. Ustedes significan mucho para nosotros. Aquí dice, habéis entendido que somos vuestra gloria y también somos nosotros vuestra gloria. Ojalá entiendan que somos para ustedes algo que vale la pena, que nos correspondan, así como los amamos y los honramos. Esperemos que ustedes nos amen y nos honren también. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuviesen una segunda gracia. Bueno, la primera gracia, si habláramos de dos gracias aquí, la primera gracia pues es lo que Dios había derramado de su Espíritu y del amor de Cristo sobre ellos, los dones del Espíritu Santo. Pero la segunda gracia es el que Dios concedió, que fuera Pablo personalmente a saludarlos y a estar con ellos en esa visita. Pablo tenía intenciones de irlos a visitar y parece que sí tuvo la oportunidad de estar ahí. Esa segunda gracia era la gracia de estar con ellos, de que ellos dijeran cómo Dios nos concedió que viniera el fundador de esta iglesia de los Corintios, cómo Dios nos concedió que viniera este hombre que nos escribió la primera carta de los Corintios, donde nos estaba enseñando una sana doctrina y ahora viene personalmente a estar entre nosotros. Esta es una segunda gracia que Dios nos ha concedido. Versículo 16. Y por vosotros yo quisiera pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y de ahí ser encaminado por ustedes a Judea. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, saliendo ahí, como estábamos viendo la primera carta de los Corintios escrita desde Éfeso, bueno, su proyecto fue subir a Macedonia. Macedonia eran como tres estados, Tracia, Macedonia y Acaya. Macedonia es el lugar donde estaba Filipos, la iglesia que Pablo y Silas habían fundado en la casa de Lidia y luego en la casa del carcelero, Hechos 16. Pero dice aquí que primero iba a ir a Macedonia, bajar a Corintio y de ahí de Corintio bajar a Judea. Él quería pasar Pentecostés en Jerusalén. Se cree que después de ese viaje de Corintio entraría a Jerusalén, donde sería capturado y luego ahora sí sería su tercer y último viaje, donde tendría que pasar por Euroclidón, Hechos 27, donde estaría en Malta y de ahí a Roma y luego ya después de ahí sería el martirio del apóstol Pablo. Pero déjame decirles algo aquí. Es bien importante entender que el apóstol Pablo, su viaje itinerante estaba incluyendo las iglesias que él había fundado y les está prometiendo algo. Aquí está dejando una promesa entrever y Pablo tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras, porque muchos decimos, sí voy, pero no va. Y entonces la gente se decepciona. Y algunos usaban con mucha ligereza, sí, ahí estoy, ahí al rato voy a ir con ustedes. Y no cumplía su palabra. Y ahí el apóstol Pablo, conociendo el corazón de los corintios, que podrían ser sensibles y que estos falsos
apóstoles utilizaran eso, mira, dijo que venía y mira, no vino, ¿qué tipo de apóstol es ese? Y lo podrían atacar. Pablo tiene que irse con cautela con sus promesas. Entonces dice aquí, que dice otra vez, versículo 16, dice, pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes, o sea, a Corintios, y de ahí para ser encaminado por ustedes a Judea. Ahí que me permitan subirme a un barco, despedirme y ahora sí regresar a Judea. Ese era el plan, ¿sí? Y les está diciendo que este es el propósito que él quiere hacer. Versículo 17. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza. A lo mejor dije algo así a la ligera. Sí, ahí estoy con ustedes. Voy a pasar por Macedonia y luego paso a Corinto y de ahí me voy. O sea, usé de ligereza. Créanme que no. No estoy hablando a la ligera, ¿sí? O lo pensé, o lo pienso hacer, o lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. El apóstol Pablo está diciendo, cuando estoy diciéndoles que quiero ir a verlos, ¿estoy usando de ligereza? ¿Estoy hablando en la carne? No, en el espíritu. Dios ha puesto en mi corazón el deseo, el querer como el hacer su voluntad, y su voluntad es que yo los vaya a ver. Le creo a Dios que me está diciendo, ve a Corinto, tienes que verlos, tienes que hablarles. Así como en Hechos 18, en la iglesia de Corintios, que acababa de empezar y se estaba desanimando el apóstol Pablo, y viene ahí el Señor Jesús y le dice, Pablo, ten ánimo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, habla y no calles. Esa experiencia del Espíritu Santo, del Consolador, del Paráclito, que le decía, quiero que vayas a Corintio, quiero que les hables. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no estoy hablando a la ligera, no estoy hablando en la carne, no estoy diciendo tal vez sí, tal vez no, estoy hablando de algo certero, que Dios me está ordenando ir, y le creo a Dios que los voy a ver. Es lo que está diciendo, ¿sí? Bien, versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestras palabras a vosotros no son sí y no. Como Dios es fiel y me ha dicho que vaya, no es un sí o no, no sé qué, tal vez, a lo mejor, no hay tal cosa. No es un sí, no es un no. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Es decir, si yo estoy sintiendo ir a visitarlos, es un total sí. Tal es así el sí como el que yo prediqué el evangelio y les dije, lo que les estoy diciendo es sí. No es más o menos, no es tal vez, a lo mejor funciona si reciben a Cristo, a lo mejor funciona la resurrección. No es sí y no, es un total, rotundo sí. Y miren cómo lo refuerza el apóstol Pablo de esa convicción interna que él tiene, que los va a ir a visitar. Versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Así es que aquí está hablando clarito el apóstol Pablo. Son promesas de Dios, son sí y amén. Primero que todo, el evangelio. Ahí estoy hablando que es un sí y es un amén. Segundo, la resurrección de los muertos, que hay una promesa de vida eterna. Es un sí y es un amén. Tercero, que estoy sintiendo en mi espíritu y creo que tengo el Espíritu Santo porque conozco a Dios y conozco su voz. Me ha dicho en mi corazón que vaya a visitarlos después de que vaya yo a Macedonia, y después ustedes me van a encaminar a que yo vaya a Judea. Entonces, es un sí y es un amén. No hay lugar a dudas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 20, porque todas las promesas de Dios, subráyalo, todas las promesas de Dios, hay muchas promesas en la Biblia. Algunos calculan que son cerca de 5,000. Bueno, si eso es verdad, esas 5,000 promesas de Dios son sí y son amén. Son sí y son amén. Amén quiere decir así sea. ¿Sí? Por medio de nosotros, ¿sí? Para la iglesia de Dios. Son sí y amén. Por medio de nosotros. Es decir, este mensaje es un sí y amén que está siendo predicado por medio de nosotros. Para la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Que hemos recibido a Jesús como Señor. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dos cosas. Primero, nos confirma Dios con ustedes. Es decir, que lo que estamos diciendo está respaldado por Dios. Estamos confirmados. No hay lugar a dudas. Estamos sobre algo sólido.
y el que nos ungió, es decir, el que nos apartó y nos puso en nosotros una unción para poder predicar esta palabra de salvación, este mensaje, y el concedernos estar con ustedes para proteger y guiar y darles la sana doctrina. El que nos ungió para esto es Dios. No es una unción humana, no es un grupo en particular. La unción viene del cielo, y que quede bien claro para cada uno de nosotros. El que te confirma es Dios, y el que te ungió es Dios. Él es el que unge a su iglesia. Amén. Ok, versículo que sigue aquí, versículo 22, el cual también nos ha sellado. Esta es una tercera cosa: confirmar, ungir. Tercera, sellar. La palabra sellar es poner un sello de garantía, es dar una evidencia. La palabra aquí nos está indicando que ya hay algo de propiedad, ya es exclusividad, está sellado, eso está sellado. Ya tiene un sello de marca de garantía, y eso es lo que ya Dios ha puesto en ti. Dice, el cual también nos ha sellado. Y luego la cuarta, y nos ha dado. Ya vimos confirmar, ungir, sellar, y también nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La cuarta es las arras. La palabra es arrabón. Esa palabra es como un elemento de evidencia que te estoy dando esto como una garantía que cuando yo regrese, ya lo tienes en tus manos, yo voy a regresar. ¿Recuerdan Rahab que puso afuera un listón rojo? Pues era como una arra, era como una garantía para que cuando los judíos entraran a Jericó y vieran eso, era la promesa de que esa casa estaba protegida con todos los que estaban allá adentro. Bueno, las arras del Espíritu es lo que Dios nos ha concedido. El arrabón es un sello de promesa. Es como estar desposados, ya le perteneces al Señor, nadie te puede quitar de ahí, estás desposado con el Señor, y te ha dejado el sello, la unción, la confirmación y las arras. Esas cuatro cosas te las ha dejado a ti y a mí, y esas arras son como un recordatorio que tú le perteneces a Él. Esas arras son lo que opera aquí en la tierra por el Espíritu Santo, los dones, las sanidades, las liberaciones, los milagros, todo eso son el arrabón, son las arras, la evidencia que tú ya eres pertenencia del Señor. Aleluya. Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Dice esto interesante el apóstol Pablo. Voy a usar palabras así medias fuertes. Como estoy tan enojado, tan enchilado contra ustedes, podría haber llegado con todo el coraje y podría volcar mesas y hacer enojado por ustedes porque están titubeando de que si soy el fundador, si soy el apóstol de esta obra, si soy el padre espiritual de ustedes, si soy el mentor, si soy el que les ha dado todo, y ustedes están ahí titubeando y están oyendo estos falsos maestros, los han dejado entrar, les han prestado el púlpito. ¿Cómo es posible? Y ya iba a llegar todo enojado, ¿me entiendes? Y dice, he sido indulgente, es decir, me calmé, dominio propio, prefiero irme a Macedonia, visitar Filipos y calmarme, que me enfríe un poquito, y entonces bajo y los voy a visitar. Sí, no quiero llegar enojado. Es lo que está diciendo, he sido indulgente con ustedes. Aquí me gusta mucho su actitud. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. No he ido a verlos. Calmado, porque si hubiera sido, quién sabe qué hubiera pasado. Tal vez la cosa se hubiera tronado. Entonces hay un amor indulgente ahí. Versículo 24. No que nos enseñoreemos de su fe. No, Señor, yo podría imponerme y obligarlos, pero no me voy a imponer, no voy a enseñorearme de la fe de ustedes. No, tiene que ser de voluntad, tiene que ser de corazón. Tienen que ser porque realmente me reconocen, no por la fuerza, no porque les estoy mandando testimonios y fotografías. Mira lo que yo hice, mira, yo fui el que arrancó. No, nada de eso. No me quiero enseñorear de su fe. No me voy a enseñorear de ustedes. No, así no. Si mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no ando detrás de ellas. Si son mías, me siguen. Se acabó.
Así de fácil, es lo que está diciendo. Así es que no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Estamos apoyándolos, les estamos dando nuestros mejores consejos, les estamos advirtiendo, cuidado con los lobos que se quieren meter y se los quieren comer vivos. Por el gozo de ustedes, dice el Señor aquí, dice el apóstol Pablo, porque por la fe ustedes están firmes. Por la fe en Cristo, y por la fe el justo vivirá. Aquí concluimos el capítulo 1. Vamos a orar y darle gracias a Dios que esta revelación ojalá haya tenido sentido para tu vida, ¿sí? Y aplicación práctica para cada uno. Y tú puedes invitar a Cristo que ponga estas cosas, que te confirme. Tú puedes repetir esto conmigo, estas 4 cosas, pídeselas al Señor. Dile: Señor Jesús, confirma mi vida contigo, que no me mueva con un sí y no, sino un sí y un amén. Contigo, así como tú has dicho un sí y un amén conmigo. Señor, úngeme. Tú eres el que unge, el único que unge eres tú. Úngeme con tu Santo Espíritu, que escurra desde la cabeza, por la barba de Aarón, hasta la orla de mi manto, la unción de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, y yo te doy gracias que me has sellado con tu sello de amor. El anillo tiene el sello, el anillo del Rey ha sellado mi corazón como propiedad, como pertenencia tuya. Sella mi corazón con tu preciosa sangre, con tu Espíritu Santo. Y Señor, gracias por las arras, la evidencia, la promesa anticipada de tu Espíritu Santo que mora en mi corazón y que tú confirmas con señales y prodigios que estás conmigo y estarás conmigo hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y derrame su gracia y su amor sobre cada uno de ustedes. Nos veremos en el siguiente capítulo 2 de 2 de Corintios. Hasta luego.